María Antonieta, para muchos la reina de la frivolidad, para otros una víctima del momento más caótico de Francia, la Revolución Francesa, pero ¿realmente dijo coman pastel? ¿Ella fue la responsable de que millones de personas murieran en la guillotina? ¿Y por qué se habla tanto de su peinado y tan poquito del rey? Y lo más importante, ¿de verdad se puede culpar a una sola mujer por la caída de todo un imperio? ¡Bienvenidos a Gabipedia! Yo soy Gabriela de Marcos y hoy te voy a contar un hecho histórico en forma de chismecito para que lo podamos digerir bien. Y hoy así vestidos para la ocasión porque vamos a hablar de un chismecito real, nada más y nada menos de una figura tan controversial como María Antonieta. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Ok, me voy a sacar la peluca porque no quiero distraerlas. Así nos enfocamos en el verdadero chismecito. Por favor, agarra el tecito, el café, la chela, el vino, lo que quieras. Yo aquí tengo agua. Y comencemos con este chismecito. Vamos a ir al contexto histórico. Estamos en el siglo XVIII. Francia es una monarquía y está liderada por el rey Luis XVI. Pero antes de él, su abuelo, el famosísimo Luis XV, había dejado el país en crisis. Luis XV, conocido como el Bien Amado, fue quien instauró varias modas de corte y muchas frases célebres también, incluida la supuesta expresión «Après moi le déluge», que significa más o menos algo así como después de mí el diluvio. Oh, háblame de aire de grandeza, ¿no? También en su corte se empezó a usar esta moda de diferenciar a los niños de las niñas por colores. Y pará, agarrate Catalina, porque si pensás que va a ser como hoy lo entendemos, no, es exactamente al revés. El azul era para las niñas, el rosa para los niños. Es algo que después fue cambiando con el tiempo, que bueno, no viene al caso. Y también es de esta época esa expresión de parimos como parimos las mujeres, que hace referencia a que tenían que estar ahí, meta tener hijos, porque había una obsesión muy grande con tener descendencia de hombres. Sí, muy el cuento de la criada, la verdad. Bueno, pero volvamos al contexto. El país está endeudado, los impuestos, que son bastante altos, recaen en el pueblo, y la nobleza, ahí bien, ellos viven como si nada pasara, lo que se dice un viva la pepa. El pueblo la está pasando realmente mal. Francia está endeudada principalmente por participar en varias guerras. Una de ellas, la Guerra de los 7 años, y otra por apoyar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. La deuda incluía préstamos de banqueros franceses, nobles, comerciantes y banqueros extranjeros. Aunque el país tenía recursos, el sistema fiscal hacía que la nobleza y el clero no pagaran nada, ningún impuesto, dejando la carga al tercer estado, de quienes eran campesinos, artesanos y burgueses. Y mientras todo eso pasaba, en Versalles pues se la pasaban de fiesta, ahí despilfarrando, y entonces, bueno, entienden lo que se va caldeando, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto es lo que genera la Revolución Francesa, que era principalmente una revolución de la burguesía, porque eran los que estaban ahí pagando el derroche de los otros, de la nobleza, pero también era una revolución que contaba con el apoyo popular, es decir, de campesinos y artesanos, que la verdad ya estaban bastante secos, querían cortar cabezas literalmente. Y aún así, vamos al personaje que nos trae aquí para ponernos este vestidito. ¿Quién era María Antonieta? María Antonieta no era francesa. Nació en Austria en el año 1755. Hija de la emperatriz María Teresa, fue casada a los 14 años con Luis XVI, que tenía para ese entonces 15 años. Es decir, eran muy chamaquitos. Obviamente, esto fue un matrimonio arreglado porque era para sellar la unión política entre Austria y Francia. Cuando llegó a Francia, ni siquiera hablaba francés con fluidez, y de hecho después aprendió a hablar el idioma, pero nunca perdió su acento austríaco, lo que causó que en la corte siempre se burlaran de ella por su acento. Podemos ver que esto de los franceses burlándose de cómo pronunciamos el francés viene de hace tiempo. Obviamente tuvo que aprender rápido el idioma porque tenía que acomodarse ahí políticamente, pero pues nunca dejaron de verla como lo que era, una extranjera. Ay, fin mío. Era joven, estaba sola en una corte que la despreciaba y era criticada por todo. Recordemos que tenía 14 años y le criticaban todo, cómo se vestía, cómo hablaba, qué comía y lo peor, no tenía hijos, no le estaba dando descendencia a Luis XVI. Otra cosa con la que también me critican a mí. ¿Cuántas similitudes tenemos, María Antonieta? Finalmente, después de muchos años de presión,
tuvo 4 hijos. Y aquí vamos a entrar otra vez en el terreno de se dice que en realidad Luis XVI pues no le gustaban las mujeres y pues eso era un problema para reproducirse básicamente. Otras corrientes, otras cosas, otros chismecitos por ahí que se dice que en realidad no tenía idea, porque obviamente no había educación sexual en esa época, entonces ninguno de los dos tenía idea de lo que tenía que hacer, nadie les había explicado, entonces pues básicamente por eso no estaba pasando nada. Para cuando ya tuvo 4 hijos, pues ya era tarde, el daño a su imagen ya estaba hecho. Y bueno, ¿se acuerdan que les había contado que pues estaba pasando hambre, había impuestos altos, la nobleza y el clero no pagaban impuestos? Entonces, ¿a quién usaron de chivo expiatorio para culpar de todos los males? A la extranjera, a María Antonieta, quien convirtieron en el símbolo del derroche. Gastaba en vestidos, en peinados altísimos, en juegos de cartas y hasta que tenía un palacio dentro de Versalles con una granjita de mentira dentro. Y a ver, no vamos a decir que María Antonieta era una santa y claramente no tenía conciencia de clase, por supuesto que no. Es que piensen que es una chica a la que no prepararon para nada más que para que dé hijos. O sea, no era alguien ni muy estudiada, ni con mucho entrenamiento político. Entonces, pues, básicamente un nepo baby cualquiera de los de ahora. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero con poder político, aunque ella no se enteraba, y en una época de crisis. La antítesis completa de Cleopatra, que si no lo vieron está aquí en el canal. Y aquí aparece la controversial frase que siempre se le adjudica a ella, como esto de que alguien va y le dice, María Antonieta, el pueblo tiene hambre, y ella le dice que coman pastel. Y eso ha quedado inmortalizado, y por ejemplo, en la película de Sofía Coppola, María Antonieta, usan esta frase, entonces la gente más reafirma esta idea, ¿no? La verdad es que no hay pruebas de que la haya dicho. O sea, recordemos que la historia es lo que está escrito, lo que puede ser comprobado. Y aquí, pues no lo podemos comprobar, pero la línea de los historiadores va más por creer que fue una frase que se instauró muchos años después para mostrar la desconexión que ella tenía con el pueblo. Y para eso, para generar más odio y así poder gestar la revolución. Lo cual era real, tampoco que vamos a decir que María Antonieta acá era una santa, no. Pero digamos que ahí no se salvaba a nadie. Estaba igual que el resto de la monarquía, el clero y la nobleza. Ninguno de ellos tenía conciencia de clase y estaban totalmente desconectados de lo que pasaba en el pueblo. La cuestión es que todos ahí gastaban y derrochaban en joyas, vestidos, comprar palacios, pero a ella la convirtieron en el símbolo de todo eso. Más o menos están unos 20 años en el poder María Antonieta y Luis XVI, que recordemos, María Antonieta era como ahí el prop, digamos, la mujer trofeo, estaba ahí para dar hijos, no era la que gobernaba, la que tomaba decisiones. Ese era Luis XVI, que esto pues se sabe por las decisiones que tomaba, era alguien muy inmaduro. Incluso se puede hablar de que quizás tenía alguna falta de desarrollo cognitivo. Acá estamos llegando al momento culmine de todo esto, la caída de la monarquía. La revolución estalla en 1789, inspirada por el movimiento de la Ilustración y por la Revolución estadounidense que fue en el 1776, o sea, 2 años atrás. Básicamente, comenzaron a exigir representación en la corte y equidad fiscal. Recordemos que no todos pagaban impuestos. El pueblo, que ya estaba hasta la madre de estos ricachones, se unió a las demandas de la burguesía y, es decir, se unieron a la Revolución Francesa. Y pues obviamente el levantamiento era inevitable. ¿Qué hace el pueblo? Toma la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla, dirás tú? Bueno, era una fortaleza medieval que había sido convertida en prisión estatal. Para el momento en que pasa todo esto, era una prisión. La verdad es que no había muchos presos ahí adentro. El pueblo los libera, pero la Bastilla era el símbolo del poder absoluto y la represión monárquica. Entonces no era cosita menor tomar la Bastilla. Y de hecho el 14 de julio es el día en que se toma la Bastilla y se convirtió en el Día Nacional de Francia. Lo que para los latinos sería el Día de la Independencia. ¿Qué pasa? Se forman asambleas y el rey pierde poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el brazo armado de la monarquía no puede sostener y aguantar esta revolución social. Con brazo armado me refiero al ejército.
María Antonieta y Luis XVI intentan huir en 1791, es decir, estuvieron ahí aguantando 2 añitos. Para ese entonces María Antonieta tenía 35 años y Luis XVI tenía 36. Sus hijos tenían 6 y 12 años. Finalmente toda la familia fue capturada y ambos monarcas políticamente inexpertos, rodeados de consejeros que buscaban a toda costa salvar la monarquía, porque en realidad eso significaba salvarse a ellos mismos. Porque recordemos que toda esa gente no pagaba impuestos y eran los que más derrochaban, lo que llevó a que se convirtieran en marionetas de diferentes facciones. Por un lado, los constitucionalistas, que querían mantener la monarquía limitada, y por otro lado, los contrarrevolucionarios. Estamos hablando de las dos facciones que apoyaban la monarquía, que intentaban restaurar el antiguo régimen. En 1793, es decir, 2 años después, lo juzgan y tanto Luis XVI como María Antonieta son llevados a la guillotina. Primero él, luego ella. Los hijos fueron encerrados. El delfín de Francia, Luis Carlos, fue encerrado en prisión. O sea, recordemos que era un niño y murió en prisión con solo 10 años. También recordemos que era como el símbolo de la monarquía, porque era el sucesor, entonces era peligroso para la Revolución Francesa. Su hija, en cambio, tuvo mayor suerte, sobrevivió y varios años después fue finalmente liberada. Un trágico final para una trágica historia de siglos de despilfarro. Pero bueno, vamos a la duda de por qué entonces se recuerda más a María Antonieta que al rey, que era realmente el monarca absoluto, y al fin y al cabo, aunque no esté preparado, el responsable. Y acá va un poquito de dato histórico y un poquitito de mi opinión. Yo creo que porque era mujer, porque era extranjera y porque era muy fácil convertirla en un símbolo de todo lo que odiaba el pueblo. El lujo, el desprecio y el privilegio. Y bueno, ya podemos ir viendo de dónde viene la xenofobia de Francia también, ¿no? Bueno, en definitiva, la política de toda la vida. Luis XVI fue el rey absoluto y ella la caricatura perfecta. Bueno, como que asociamos mucho esta idea de la Revolución Francesa y ¡pum! Democracia. Finalmente, ¿eso es lo que llegó después de todo esto? Spoiler, no. Porque no fue tan fácil como vamos a guillotinar y listo. Después de la revolución vinieron varios años de caos, violencia interna y muchísimas más ejecuciones, por ejemplo, a manos de Robespierre, que es alguien que tenemos muy asociado con la Revolución Francesa. Bueno, todos estaban muy de acuerdo en que, ok, queremos sacar la monarquía, pero en realidad no tenían ni idea qué sistema nuevo emplear, porque recordemos que no existía lo que hoy entendemos como democracia. Entonces realmente estaban como, ¿qué hacemos? Y aunque se abolió la monarquía, una parte del pueblo y la nobleza quería restaurarla. La nobleza se entiende perfectamente porque, bueno, obviamente ellos tenían sus beneficios. Del pueblo es un poquito más complicado porque te estabas muriendo de hambre, pero imagínense que eso era un caos total. Entonces había una parte del pueblo que era, ok, por lo menos antes sabía a qué me tenía que atener, ahora no tenemos idea de lo que está pasando. Y bueno, durante este periodo, muchos opositores políticos, nobles e incluso aliados revolucionarios comenzaron a ser ejecutados porque básicamente no pensaban igual de cómo se estaban manejando las cosas. Recapitulemos, habían sacado la monarquía por absolutista y ahora están haciendo exactamente lo mismo, solo que sin las fiestitas, los vestidos y todo eso, pero era exactamente lo mismo. Al final, en todo este caos y después de muchas pujas internas de a ver quién se quedaba ahí por encima de todos, ¿quién terminó siendo el líder? Otro personaje muy conocido, Napoleón Bonaparte. Además de los conflictos internos, Francia tenía muchos conflictos externos, por ejemplo, con Inglaterra, con Austria. Entonces, lo que vino a hacer acá Napoleón fue a poner un poquitito de orden internamente y exterior. Y como era un excelente estratega militar, empezó a tener algo que Francia no tenía hace mucho, que era el triunfo en batalla. Ordenó y mejoró las condiciones del ejército francés, que para ese entonces eran deplorables, lo que empezó a generar estabilidad. Muy resumidamente, porque no se trata de Napoleón Bonaparte este episodio, él empezó siendo primer cónsul, ese fue el título que le pusieron, porque no sabían qué título ponerle, porque querían evitar cualquier cosa que tuviera que ver con monarquía, pero con los años terminó siendo emperador. O sea, era como una monarquía disfrazada. Si quieren que hagamos un episodio especial de Napoleón Bonaparte, ahí nos echamos bien a gusto el chismecito que da para largo, ¿eh? Que no, la historia no es tan como le cortamos la cabeza a la reina o aparece la democracia. ¡Bravo! No. En conclusión, María Antonieta, ¿fue una víctima o una villana? ¿Digna de condenar o un chivo expiatorio?
y aquí vamos con mi opinión personal. Para mí fue víctima de todo un sistema en el que vivía, donde ella tenía que ser una máquina de reproducción del futuro rey. Y también fue una villana, porque también fue parte de todo ese sistema donde ella vivía con privilegios y el resto no. ¿Digna de condenar? Sí, igual que todos los nobles, igual que Luis XVI, sí. Ahora, lo de la guillotina, muy Enrique VIII, de parte del pueblo, la verdad. Se podía solucionar con prisión perpetua, no sé, qué sé yo, otra cosa, digamos, ¿no? Y también creo que fue un chivo expiatorio, porque hasta la fecha se sigue haciendo más hincapié en María Antonieta que el Luis XVI, que era el que gobernaba, básicamente. Sí me encabrona un poquitito eso. Ahora sí, hay que reconocerle esto, al marketing de la corona francesa hizo muy bien su trabajo porque hasta el día de hoy, como símbolo de derroche, se la sigue poniendo a ella y no a todo lo de la nobleza que eran franceses. ¿Ustedes qué creen? ¿Ella era víctima, era villana, era cómplice, chivo expiatorio, ni una ni la otra, todas a la vez? Déjenlo en los comentarios, me encantaría saber su opinión. Y si te gustó este episodio de Gabipedia, por favor, dale like, comenta y comparte con alguien más para que poquito a poquito nos vayamos haciendo una bonita comunidad. Y por favor, no olvides suscribirte, que eso me ayuda muchísimo. Y la verdad que me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Sin nada más que agregar, nos vemos el próximo domingo con otro chismecito histórico. Bye, bye. ¡Visita! ¿Sabes qué hay para comer? Pastel. Ay, otra vez. Todo el tiempo pastel. Dios. ¿Sabes qué me molesta, Luis? Que con todo el desmadre que están haciendo allá afuera, ¿a quién están culpando? A mí. ¿Y yo qué tengo que ver? Si yo no soy la que gobierno. ¿Por qué me meten a mí? O sea, sí, obviamente, yo estoy acá adentro, fiesta, mucho vestido bonito, las pelucas. Pero la verdad estoy haciendo lo que hace todo el mundo. O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué no te dicen nada a vos? O sea, lo único que falta es que yo sea la que sea recordada en la posteridad y que de vos nadie diga nada. Sería bastante injusto, la verdad. A mí me sirve. Sí, claro, vos te sirve. Pero nadie habla de vos, te quedas un inútil para gobernar. ¿Eh? Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Qué fácil.